Este es un letrero en Gales, escrito tanto en galés como en inglés. Sin embargo, si alguna vez has estado en Gales, probablemente nunca hayas escuchado que se hable galés, a menos que hayas ido a la parte noroeste del país, y aún así, eso es un quizá. Sucede igual en Escocia con el gaélico, en Irlanda del Norte con el irlandés, en la isla de Man con el manés, y así sucesivamente. Estos son idiomas que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha clasificado en algún punto entre en peligro y vulnerables. Sin embargo, esto ha cambiado y muchos de estos idiomas ahora experimentan un resurgimiento de hablantes. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y cómo fue que todos estos países perdieron sus idiomas en primer lugar? Bueno, como muchas cosas en el mundo, podemos agradecerle a Inglaterra por eso. Curiosamente, el inglés es el idioma forastero, pues los demás son lenguas celtas indígenas de las Islas Británicas que evolucionaron naturalmente por miles de años. Cuando anglos, sajones y jutos se establecieron en Gran Bretaña en el siglo V desde el otro lado del Mar del Norte, trajeron dialectos germánicos occidentales, que con el tiempo se fusionaron en el inglés antiguo. En resumen, tras algunos siglos más de agitación, marcados por guerras y un periodo en el que el francés normando se convirtió en el idioma de la nobleza, el inglés logró sobrevivir entre la gente común, y para finales del siglo XIV había resurgido no solo como el idioma del país, sino como una parte fundamental de la identidad nacional de Inglaterra. Sin embargo, no terminó ahí. Tras asociarse con Inglaterra, el inglés empezó a expandirse. Gales fue la primera nación celta en sufrir opresión sistemática de su idioma por el Estado inglés. Algunos dirán que fueron los irlandeses con el Estatuto de Kilkenny, pero es más complicado y lo veremos enseguida. En ese momento, Gales ya era controlada por Inglaterra desde 1283, aunque mantenía su cultura y lengua galesa. El verdadero punto de inflexión llegó unos 250 años después, cuando las leyes de Gales de 1536 y 1543 anexaron legalmente Gales a Inglaterra, disolviendo su sistema legal e imponiendo el derecho común inglés. Estableció el inglés como único idioma legal en tribunales y contratos galeses, y prohibió a los hablantes de galés ocupar cargos públicos. Lo revelador es lo explícita que fue la ley sobre su objetivo final. Tenía como objetivo extinguir las tradiciones y costumbres siniestras que diferían de las leyes de este reino. Desde aquí, el galés entró en declive continuo. No hicieron falta leyes extra. La revolución industrial en el siglo XVIII convirtió al sur de Gales en una de las regiones industriales más importantes del mundo por sus ricos yacimientos de carbón. Este auge económico generó una enorme demanda de mano de obra, lo que atrajo a decenas de miles de trabajadores de Inglaterra, que solo hablaban inglés, provocando una fuerte disminución del galés. A medida que la influencia inglesa se profundizaba, surgieron nuevas herramientas de represión, esta vez en la educación. En el siglo XIX, varias escuelas galesas implementaron el sistema disciplinario del nudo galés. Cuando se escuchaba a un niño hablar galés, podía ser obligado a llevar un distintivo, a menudo una pequeña tablilla de madera o pizarra marcada con las letras no galés alrededor del cuello. Ese distintivo se pasaba a otros niños si hablaban galés, y quien lo tuviera al final del día, o quienes lo hubieran tenido, podían ser castigados, a menudo con una golpiza. El informe de 1847 llamado Traición de los Libros Azules empeoró la situación. La investigación concluyó que el galés se asociaba con fallas morales y atraso, reforzando el sentimiento antigalés en políticas durante décadas. Aún así, el galés seguía siendo una lengua mayoritaria a fines del siglo XIX. Antes, el 54% de la población hablaba galés. Ahora solo el 18% lo hace. Debo señalar que aunque estas estadísticas parecen altas, no reflejan toda la realidad. No muestra cómo el galés ha pasado de ser un idioma nacional principal, con muchos hablantes monolingües, a un idioma que algunas personas hablan con fluidez y aún menos lo tienen como su único idioma. El ataque al irlandés inició solo un año después que en Gales. Como mencioné, el Estatuto de Kilkenny fue el primer intento registrado de legislar contra una lengua nativa en 1366. Pero solo aplicaba a una pequeña zona inglesa alrededor de Dublín, llamada el Peile. En ese momento, los ingleses solo controlaban esta región de Irlanda desde la invasión anglo-normanda de 1169. Su control realmente nunca se extendió más allá de esa zona, así que el irlandés siguió siendo abrumadoramente dominante en la isla. El estatuto no buscaba erradicar el idioma, sino evitar que los colonos ingleses adoptaran la cultura irlandesa. Fue hasta 1537 que las cosas cambiaron. La Ley para el Orden, Hábito e Idioma Inglés prohibió el uso del irlandés en el Parlamento. Ordenó la educación y la predicación religiosa en inglés. Esto, por supuesto,
Coincidió con la conquista Tudor de Irlanda, cuando Inglaterra comenzó a conquistar la isla al mismo tiempo. En 1603, toda la isla ya estaba bajo control inglés, pero las leyes sobre el idioma continuaron, a diferencia de Gales. Se volvieron aún más estrictas. En 1737, la Ley de Administración de Justicia prohibió el irlandés en tribunales y aplicó sanciones económicas por infringirla. Eso significaba que, incluso si estabas siendo juzgado por tu vida, no tenías derecho legal a hablar tu propio idioma en tu propio país. Luego se promulgó la Ley de Escuelas Nacionales de 1831, que estableció una red nacional de primarias financiadas por el Estado, exclusivamente en inglés, donde el irlandés era no solo desalentado, sino castigado en muchas aulas. Cabe destacar que en 1840, pese a todo, el 50% del país aún hablaba irlandés. Hasta 1800 había 800,000 personas que solo hablaban irlandés y no sabían inglés. Fue realmente cuando la hambruna irlandesa golpeó en 1845 que el idioma fue absolutamente diezmado. La hambruna impactó más a los hablantes de irlandés, pues vivían en zonas rurales y pobres, y dependían mucho de las papas. Muchas comunidades fueron desplazadas al oeste por siglos de confiscación de tierras, hacia zonas menos fértiles, lo que agravó el problema. La hambruna duró 7 años, causó 1 millón de muertes y forzó a 1.5 millones a emigrar. Entre 1841 y 1870, la población cayó de 8.2 a 5.4 millones, y los hablantes de irlandés de 4 a menos de 1 millón. Para 1891, los hablantes de irlandés apenas representaban el 14% de la población, en comparación con casi el 50% antes de la hambruna. Y lo más loco es que, entre 1800 y 1911, el número de personas que solo hablaban irlandés bajó de 800,000 a poco menos de 17,000. Aquí puedes ver cómo todo cambió. Tras la hambruna, el idioma siguió decayendo por leyes previas hasta 1922, cuando Irlanda se independizó e intentó actuar. Por supuesto, en Irlanda del Norte la situación empeoraba. Las escuelas primarias que enseñaban irlandés se redujeron a la mitad entre 1924 y 1927. El subsidio para el irlandés como materia adicional se abolió en 1934 y desde entonces ha sido ignorado. Finalmente, tenemos el escocés, que quizás tuvo la situación más única en comparación con todos los demás. Tenía 2 idiomas diferentes bajo ataque, y recibieron un trato muy diferente. En las tierras bajas estaba el escocés y en las altas el gaélico escocés. Para muchos, el escocés no se considera un idioma propio, sino un dialecto del inglés, pero en realidad es propio. De todos modos, cuando el rey Jaime VI de Escocia se convirtió en el rey Jaime I de Inglaterra, en 1603, trasladó la corte real escocesa a Londres, y con eso, el prestigio real se trasladó al inglés. Antes, el escocés era el idioma del gobierno, la literatura y la ley en Escocia. Pero la monarquía y su élite adoptaron el inglés para alinearse con el nuevo centro de poder. Así que el inglés se convirtió en el idioma prestigioso, mientras que el escocés pasó a ser de clase baja. Esto se intensificó con los actos de unión de 1707 que unieron políticamente el Reino de Inglaterra y el Reino de Escocia en un solo estado político llamado Gran Bretaña, con su parlamento basado en Westminster. Los escoceses adinerados empezaron a contratar maestros de pronunciación inglesa, específicamente para que los curaran de lo que consideraban sus acentos bárbaros. La suave supresión fue efectiva. Con el inglés como idioma de oportunidades económicas, todos lo adoptaron. Actualmente, cerca de 1.5 millones en Escocia hablan escocés, aunque muchos no lo reconocen. El gaélico escocés, en cambio, fue reprimido mucho más brutalmente. Dado que el gaélico no era mutuamente comprensible con el inglés en absoluto, a diferencia del escocés, se sentía mucho más extranjero, lo que facilitó a las autoridades justificar su supresión. Inició en 1609 con los Estatutos de Iona, que obligaban a los jefes de clanes de las tierras altas a enviar a sus herederos a las tierras bajas para estudiar en escuelas protestantes de habla inglesa. Lo que siguió fue la Sociedad en Escocia para la propagación del conocimiento cristiano, o Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge, por sus siglas en inglés. Fundada en 1709, estas eran una red de escuelas religiosas privadas concentradas en áreas de habla gaélica y tenían como objetivo reemplazar el gaélico por el inglés bajo el pretexto de la religión y la civilización. Los maestros eran forasteros de habla inglesa. El gaélico fue completamente prohibido y se les enseñaba a los estudiantes que su lengua materna era inferior. A fines de 1700 existían cientos de estas escuelas que influían en generaciones de niños. Sin embargo,
La represión se volvió violenta después de las fallidas rebeliones jacobitas en 1745, cuando los clanes de las Tierras Altas se levantaron contra el Estado británico. El gobierno culpó a la cultura de las Tierras Altas por la rebelión, lo que provocó una represión más severa. La Ley de Proscripción de 1746 prohibió la vestimenta de las Tierras Altas tras el levantamiento fallido. Al año siguiente, la Ley de Jurisdicciones Hereditarias eliminó los derechos judiciales de los jefes de clan y rompió la estructura social que apoyaba al gaélico. Pero la ley más perjudicial llegó un siglo después, con la Ley de Educación de 1872. Esta es la que a menudo se cita como la política más perjudicial para el idioma. Era una ley nacional que hacía obligatoria la educación primaria en Escocia y en inglés, sin permitir el gaélico. La Society in Scotland for Propagating Christian Knowledge tenía alcance limitado, pero esta ley era nacional. A fines del siglo XIX, la alfabetización en gaélico colapsó y el idioma quedó relegado a comunidades rurales aisladas. El número de hablantes cayó, 5% entre 1891 y 2022. Parecía ser el fin para estos idiomas. ¿Cómo recuperarse de una decadencia lingüística así? El manés y el córnico fueron declarados oficialmente extintos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2009. Sorprendentemente, muchos de estos idiomas han resurgido. En Gales, el galés resurgió notablemente tras la Ley de Educación de 1944, que permitió incluirlo por primera vez en el plan escolar. En 1956 se fundó la primera escuela que enseñaba solo en galés, Isgol Glencloyd. La legislación lingüística convirtió al galés en un idioma público vivo. La Ley de la Lengua Galesa de 1967 otorgó estatus oficial limitado al galés, permitiendo su uso en procedimientos legales. 15 años después, comenzamos a notar el establecimiento de las bases culturales. El canal de televisión S4C se lanzó en 1982 como el primer canal para público de habla galesa. Hasta el día de hoy, sigue siendo la única emisora en galés en el país. En 1993, la Ley de Lengua Galesa actualizada obligó a los organismos públicos a ofrecer servicios en galés e inglés. Cuando el poder sobre el futuro de Gales volvió a Cardiff con la Ley de Gobierno de Gales de 1998, creando la primera Asamblea Nacional en siglos, comenzó a acelerarse la preservación del idioma. Un año después, el galés fue obligatorio en todas las escuelas hasta los 16 años. En 2008, S4C lanzó COO, el primer bloque infantil en galés, creado para sumergir a la siguiente generación en el idioma desde temprano. Hasta 2011, con la Ley de Medidas de la Lengua Galesa, el galés fue reconocido oficialmente como idioma de Gales, permitiendo a los reguladores hacer cumplir su uso. A pesar de todo esto, si nos guiamos por los números del censo realizado por la Oficina de Estadísticas Nacionales, que cada 10 años requiere que cada hogar en Gales informe si pueden hablar galés, entre otras cosas, encontraron que hasta 2021 hay 538.000 hablantes de galés, aproximadamente el 18% de la población. En 2011 había 562.000 hablantes, el 19% de la población. En el mapa vemos que las regiones más pobladas del sur crecen, mientras que los bastiones galeses tradicionales del noroeste, como Gwynedd, disminuyen. Esto es grave, ya que las zonas donde el idioma disminuye son donde es lengua comunitaria diaria, llamada Ifro Grimbraig. Es preferible tener 500.000 personas usando el idioma a diario que 1 millón que solo saben lo básico, aunque crezca en lugares donde no será común. Aún así, estas políticas han frenado el declive, y el gobierno galés fijó como meta 1 millón de hablantes de galés para 2050. Además, en 2025, aprobará una nueva ley de idioma y educación para impulsar la integración, especialmente de adultos que aprenden galés. Con el irlandés, obviamente hay dos lados en su resurgimiento. ¿Cómo le va en Irlanda frente a Irlanda del Norte, que es parte del Reino Unido? La República de Irlanda intenta revivirlo, pero sinceramente no parece que vaya a funcionar. Tras la Guerra de Independencia de Irlanda, el irlandés se hizo materia obligatoria en todas las escuelas primarias y secundarias, iniciando así la política oficial de idioma. Saber irlandés era requisito para entrar al servicio civil y avanzar profesionalmente. El avance legal clave en esos años fue la Constitución de 1937, que estableció al irlandés como primer idioma oficial y al inglés como segundo. También se crearon las Gaeltachts, distritos en Irlanda donde el irlandés es el idioma principal. De hecho, estas son zonas legalmente protegidas, lo que significa que el gobierno le da prioridad al irlandés allí de una manera que no lo hace en ningún otro lugar. Se espera que los servicios públicos operen en irlandés. Las escuelas deben enseñar principalmente en ese idioma,
y la financiación estatal está directamente vinculada a promover y preservar la lengua. Las comunidades incluso tienen que presentar planes oficiales de idioma para demostrar cómo están fortaleciendo el irlandés. O corren el riesgo de perder completamente su estatus de Gaeltacht. A finales del siglo XX se expandieron los medios de comunicación en irlandés. Radio Éireann inició transmisiones en los años 60 y TG4 se lanzó en 1996, marcando un gran avance para normalizar el irlandés en la cultura popular. La Ley de Idiomas Oficiales de 2003, aprobada en los años 2000, fue la primera ley moderna integral de lenguas y permitió ofrecer servicios públicos en irlandés. En 2010, el gobierno lanzó una estrategia de 20 años para que el idioma irlandés sea útil en la sociedad. Verás, uno de los problemas con la percepción del irlandés es que se ve más como un idioma académico, una materia de estudio en lugar de ser parte de su cultura. Como resultado, incluso después de 14 años de educación en irlandés, la mayoría de las personas ni siquiera pueden formar una oración. Esto también se debe a que muchos ven el irlandés, como el galés y otros idiomas minoritarios, una pérdida de tiempo porque pocos lo hablan y casi todos usan el inglés. Como resultado, se aprobó la Ley de Idiomas Oficiales de 2021 para intentar promover aún más el irlandés. La ley busca que para 2030 el 20% de los empleos públicos sean para hablantes de irlandés y que empresas estatales destinen el 20% de su publicidad a anuncios en irlandés, asignando al menos una cuarta parte de ese porcentaje a medios en irlandés. El censo irlandés de 2022 reportó que casi 1.9 millones de personas, cerca del 40% de la población, tienen alguna habilidad en irlandés, un 6% más que en 2016. Esto puede indicar que solo conocen algunas palabras. La cantidad de hablantes diarios ha bajado un 2% desde entonces. Las estimaciones de hablantes nativos plenos van de 40.000 a 80.000, solo el 1% de la población. Si vemos Irlanda del Norte, el idioma irlandés está mucho más rezagado por razones obvias. De hecho, fue hasta 2022 cuando el Parlamento británico aprobó la Ley de Identidad y Lengua, que hizo del irlandés junto con el inglés los dos idiomas oficiales del país. También eliminó la prohibición de 1737 del uso del irlandés en tribunales de Irlanda del Norte. Solo el 12% de la población afirma poder hablar irlandés, pero está aumentando. Escocia tiene una situación única porque hay dos idiomas involucrados, como mencioné antes. De hecho, acaban de recibir estatus oficial con la Ley de Idiomas de Escocia de 2025. Con el escocés, no se ha hecho mucho para revivirlo porque nunca desapareció del todo. No existe una ley de idiomas específica para él. Ha empezado a aparecer en el plan de estudios de las escuelas escocesas desde 2004, pero hoy en día todavía se considera más como un dialecto. Eso es preferible a la extinción de un idioma. El gaélico escocés ha enfrentado una batalla similar a otras lenguas celtas, pero actualmente está en ascenso. Actualmente estamos en un movimiento de renacimiento del gaélico escocés, lo creas o no. Según las estadísticas, el número y porcentaje de hablantes ha crecido por primera vez desde 1971. La educación infantil en gaélico ha aumentado de forma constante por más de 10 años. Curiosamente, los esfuerzos por preservar el idioma iniciaron hace poco, cuando en 1973 se fundó la única universidad operando solo en gaélico escocés. En 1995, BBC Radio Non-Gael fue la primera estación de radio en gaélico escocés. Legalmente, fue hasta 2005 cuando el idioma recibió por primera vez un reconocimiento simbólico con la Ley de Lenguas Gaélicas. 3 años después, en 2008, BBC Alba se lanzó como el primer y único canal de televisión en ese idioma. El canal crea desde programas infantiles hasta dramas policíacos. Thriller, Criminal y Chelan han roto récords de audiencia y se han vendido a cadenas europeas. Esto también ha tenido un beneficio económico. Estudios independientes muestran que los medios en gaélico generan libra 1.34 por cada libra 1 invertida, y respaldan 340 empleos en Escocia, muchos en comunidades remotas de las tierras altas y las islas que requieren oportunidades económicas. El gobierno escocés gasta con el 35 millones al año en iniciativas gaélicas, capacitación docente, programas escolares, medios y eventos culturales. Es una gran inversión para un idioma con menos de 70.000 hablantes, pero parece dar resultados. Para todos estos idiomas, la batalla aún no ha terminado. La verdad es que parece probable que el inglés siga avanzando sobre lo que queda de ellos. El idioma es el alma de una cultura. Si desaparece, la cultura también. Espero que no lleguemos a esto, pero ya veremos. Gracias por ver el video.